cambia de color. Los ambientes fríos y tradicionales del año se visten de rojo, dorado, plateado y blanco. El ambiente es iluminado por pequeñas lucecitas de colores. La brisa fresca con olor a ciprés, manzanas y canela forman parte de estas fechas. Reuniones familiares, reencuentros de amigos y pequeños detalles convierten nuestros días en momentos especiales. En Navidad todo cambia. La época nos pone más sensibles. La expectativa no alcanzada para esta fecha, por ejemplo, estar en pareja, el duelo, la ausencia, metas no alcanzadas o proyectos que en el año no se dieron, detalles que nos afectan y que en esta época nos hacen ruido. Algunos tienen la capacidad de exteriorizar, decir cómo se sienten, otros por el contrario no lo hacen. El silencio es su aliado. La empatía frente a los demás jugará un papel fundamental. Validar el sentimiento de otros es necesario. Nuestra responsabilidad es tomar acciones frente a lo que ya no podemos cambiar. Ver el presente con esperanza y pensar lo afortunados que somos frente a otros. Lo que hoy nos agobia puede ser la experiencia con la que podremos ayudar a otros. No hundirse, buscar ayuda y valorar el momento será lo que nos haga grandes. Reconocer que algunas situaciones no las podemos cambiar ni enfrentar solos. Aquí es importante buscar ayuda profesional, tener claro que no solo los que están tristes la pasan mal, pues una sonrisa puede esconder un gran dolor. Y efectivamente, Gaby, una sonrisa puede esconder un gran dolor, sí, porque a veces creemos que solo estamos tristes y sí, lo denotamos. Pero en oportunidades una sonrisa puede también esconder o maquillar algo que sentimos. Y particularmente estas fechas nos obligan o nos han obligado a lo largo de los tiempos a que tenemos que estar emparejados, a que todo tiene que estar perfecto, porque es la forma de disfrutar Navidad. Y a veces nos frustramos, no es como queremos, y eso nos hace ruido, nos hace bulla, ¿cierto? Es que, buenas tardes. Buenas. Nos hace ruido, sí, y nos hace bulla, y es porque la Navidad llega y con ella una mezcla intensa de emociones. Es la época que nos conecta con los afectos, con los recuerdos, con las personas. Y debemos entender que también siendo esta una época que inspira emociones como de este tipo, también aquellas que podríamos reconocer como tristeza, como nostalgia, como soledad. Así que es muy importante hablar de este tema porque la idea es justamente poder entender por qué en la Navidad se despiertan tantas emociones de este tipo, cómo gestionarlas, cómo manejarlas de una forma más saludable y de esta manera también más consciente. Y es justamente porque si queremos entender la Navidad como un catapultador de emociones, es porque es así, tiene un poder activador increíble con respecto a las emociones. No se trata solamente de una fecha en el calendario, es que es un símbolo social, es un símbolo emocional y es justamente porque activa personas, activa recuerdos, activa también muchas autoevaluaciones, un periodo que se presta muchísimo para eso. Entonces es muy interesante porque desde el recuerdo emocional, entonces es cuando nos conectamos con aquello que tiene que ver con nuestra infancia y entonces recordamos cómo era nuestra Navidad de nuestra infancia, las personas que estaban, las tradiciones que compartíamos. Nos conectamos entonces desde ahí con la añoranza y ocurre algo también muy interesante a nivel cerebro y es que empieza estas áreas que nos conectan justamente con la ternura a activarse porque es como la memoria emocional. Gaby, hablando de memoria emocional, a ver, no está mal estar triste en Navidad. No, justamente es parte de lo que tenemos que entender y es que lo que sentimos en Navidad, esas emociones que experimentamos, tenemos que validarlas sin juicio. ¿Qué significa validarlas sin juicio? Que no podemos obviar la importancia de que lo que sentimos existe y es real. Y esto lo que tenemos que hacer es justamente aprender a gestionar, ¿verdad? Okay. Gaby, hay personas que tienen la posibilidad de hablar, de decir cómo se sienten,
hay quienes no tienen esa capacidad. De hecho, una de las herramientas muy poderosas cuando no tenemos la capacidad de hablar de lo que sentimos es escribirlo. Por escribir le da forma a nuestros sentimientos y en el darle forma a nuestros sentimientos también podemos sanar y podemos incluir como rutina incluso un ejercicio práctico que se los traigo como para el final, o no sé si ya, pero es así, es poder tener la capacidad de autogestionarnos y de entender que son muchas las emociones que vimos en Navidad. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles crees vos que son las emociones que más vivimos en Navidad? Porque no solo hablamos de tristeza. Me parece que el duelo es una de las emociones o uno de los sentimientos que los seres humanos más presente tenemos en estos momentos. ¿Por qué? A ver, la ruptura de una relación, sea divorcio o sea de noviazgo, no sé si añora o a veces idealizamos que íbamos a pasar esa temporada con esta persona que queríamos y ya no. Me parece que eso puede generar cierto dolor, cierto estrés. La partida de un ser querido también, ¿verdad? Me parece que son las cosas que más pueden... Te voy a contar cuáles son las emociones más presentes. Y por supuesto que hablas de duelos, sí, ante pérdidas, rupturas, porque acordate que cuando hablamos de un duelo, no solamente estamos hablando de aquello que tiene que ver con muerte, también, ¿verdad? Todo aquello que significa haber perdido. Lo que pasa es que también tenemos que entender que lo que vos hablabas con respecto a separaciones, pérdidas o duelos, es lo que desencadena las emociones, es como lo que motiva. Pero las emociones que están más presentes en la Navidad son la alegría y la gratitud por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hemos logrado, por ese reencuentro, por esa sensación de pertenencia. Y aquí lo que tenemos que hacer en este aspecto y cómo sobrellevar esta emoción es justamente agradecerlo todo, desde los pequeños gestos hasta aquello que nos simboliza o nos significa algo muy grande, pero es importante no idealizar la perfección. ¿Cuál es otra emoción presente en la Navidad? La nostalgia, porque es cuando nos conectamos con aquello que tuvimos o que estuvo y ya no está, personas, momentos, experiencias, expectativas. Y por otro lado también es muy importante cuando reconocemos que dentro de aquello que podemos experimentar en Navidad está la tristeza, lo que señalabas antes. Pero ¿qué tenemos que permitirle a la tristeza? Vivirla. Porque sabes que tiene un elemento muy importante la tristeza y es que nos permite de alguna forma honrar lo que en algún momento o alguna vez fue importante para nosotros. Ok. El tema, por ejemplo, de validar el dolor de otros. Doctora, ok. Porque entiendo que lo que para usted puede ser muy doloroso, a lo mejor para mí no lo es, pero eso no quiere decir que yo voy a invalidar su proceso y su dolor, y yo creo que ser empáticos en esto nos toca a los demás. No solamente en ser empático, tenemos que esforzarnos por no solamente acompañarnos, sino por conectar entre nosotros. En esa conexión que requiere muchísima empatía, es entender que no podemos ni tenemos nunca el derecho ni de juzgar ni de descalificar las emociones que experimentamos. Entonces no es sinónimo de nobleza ni de cordialidad poder uno decir eso no es nada, a cualquiera le pasa, no tenés por qué sentirte así, porque es algo muy personal y esto hay que respetarlo muchísimo. Ok. Hay cargas que puedo llevar yo solo y que ahí voy saliendo poquito a poquito, pero también hay que ser claros que hay momentos en que solos no lo logramos y que necesitamos ayuda profesional. Por supuesto, y entonces es ahí, ¿verdad?, donde buscar incluso ese acompañamiento emocional podría ser desde lo terapéutico y el profesional que acompañe, pero también desde aquellas personas que nos resignifican y le pueden dar un sentido diferente incluso a la Navidad. Esas personas que nos escuchan, esas personas que nos atienden, esas personas que no descalifican nuestras emociones ni tampoco les hacen un juicio. Entonces es cuando nos motivamos a que dentro de este proceso que en Navidad podemos hacer, incorporando nuevas tradiciones, también la posibilidad de conectar, y es muy importante en Navidad ser muy conscientes a la hora de elegir con quién compartirla y cómo vivir la Navidad. A ver, a veces creemos que el sentirnos mal es un tema de adultos. Y qué mezquinos somos porque hay adolescentes que a lo mejor
esta época les pega duro por alguna situación, a veces las conocemos, a veces las desconocemos, sobre todo porque muchos de ellos se cierran, pero no están exentos de pasarla mal para esta fecha. Es que las emociones no nos representan solamente a los adultos. Las emociones están incluidas en todo ser humano, independientemente de la edad que tengamos. Y hay que recordar que independientemente de eso, entonces, considerar que en la etapa en la que estemos, tiene nuestras aristas, nuestras situaciones, nuestras preocupaciones, nuestras demandas, muchas expectativas quizás no cumplidas y otras que idealizamos, otras que todavía están ahí pendientes por cumplir. Entonces no podemos supeditar el hecho de que las emociones, ¿verdad?, solo están definidas o son exclusivas del manejo adulto. Y sí, claro, en la adolescencia puede haber muchos aspectos muy propios incluso de esta etapa del ser humano que trae tantos cambios y tantas exigencias de toda índole, a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo. Es un año donde convergen al final muchísimas cosas como cierre educativo, universidades, cambios en rituales, en el estilo de vida, en enfrentar muchas cosas que, como te digo, no es que en otras épocas no, pero sí la Navidad tiene esa capacidad de activar emocionalmente. Entonces, tiene mucho poder la Navidad. Es que es interesante porque ahora hacía la nota y yo decía en la nota que la Navidad tiene el poder de cambiarlo todo, y cuando decimos todo, es todo. O sea, desde nuestro entorno hasta nuestra parte más interna, porque evidentemente sí se juega o sí tocan fibras de nuestro corazón, de nuestra alma. Además que el tema cultural juega mucho, el compromiso de que en Navidad siempre te quieren ver en pareja. Y si no te dedican la canción otro año, ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. O sea, es que es una realidad. Entonces, tener que lidiar con esa parte social, además ya de por sí lo que cargamos, es muy complejo. Y no solo eso, hay algo que genera muchísima ansiedad y también tristeza, y es lo que decías. Vivimos una cultura donde la Navidad está asociada a felicidad, a unión, a plenitud, pero no todas las personas sienten eso. Y entonces se abre una brecha entre aquello que debería sentir y lo que realmente estoy sintiendo. Y eso genera mucho estrés. Porque no estoy cumpliendo como las expectativas, ¿verdad? Por eso te decía que hay un componente y un símbolo social importante, muchísima exigencia. Aparte de eso, hay una exigencia económica importante, los regalos, las reuniones, y entonces aquí es donde yo les invito a que no midan el amor desde lo material, desde las apariencias, desde los regalos, sino desde estar verdaderamente presentes y conectar, que eso es sumamente importante. Qué hermoso, y acabas de decir, me parece que las palabras mágicas, conectar. Conectar. ¿Cuánto los seres humanos tenemos que lidiar con esto de conectar? Porque hoy la vida se nos va tan rápido, corre tan rápido, estamos en mil cosas y pocas veces nos detenemos a descubrir lo que esa persona que nos importa está sintiendo, o cómo le podemos ayudar a esa persona que tanto nos importa, pero que con el corre-corre de la vida no nos detenemos a conectar. Y conectar va de la mano con estar presentes también. ¿Qué significa estar presentes? Incluso detenerme, respirar, observarme y hasta poder descubrir qué tengo ahora que tal vez no tenía antes. Y no estoy hablando de lo material solamente, estoy hablando de aquello que yo puedo decir, tengo mayor aprendizaje, tengo mayor serenidad, tengo mayor madurez. Y esto es tan importante porque es esa disposición para hacer esa autorreflexión de nosotros, estar presentes y desde ahí poder conectar. Yo no puedo conectar con alguien si no estoy en el presente. Ay, no, vean qué interesante y cómo hemos aprendido, yo creo que todos allá en casa, y Gaby, lo más interesante de todo esto es que a veces los seres humanos atravesamos por momentos muy complejos, muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, cuando volvemos a ver atrás y lo que pasamos decimos, no puede ser que yo haya hecho tanto aspaviento por algo tan pequeñito. Lo cierto es que todas estas experiencias, tarde o temprano, se convierten en propósitos que nos pueden ayudar
a ayudar a otros, ¿cierto? Claro, desde nuestras experiencias podemos generar y aportar desde esa sabiduría muchísimo. Y algo también muy lindo y muy importante, porque creo que es una tendencia también muy cultural, es someternos a una idea, y por eso les decía la importancia de resignificar la Navidad, de que la Navidad tiene que ser como se nos muestra en las películas, o que tiene que ser como en años anteriores ha sido. Podemos dar un viraje. Podemos establecer nuevos rituales, nuevas prácticas, hacer cosas simples, donar tiempo, dones, habilidades, compartir una cena más sencilla, cosas diferentes que nos permitan desde esa resignificación, entonces darle un sentido verdaderamente a la Navidad y no tal vez lo que nos vende las películas o esto que es más fantasioso incluso, ¿verdad? Gaby, yo creo que volvernos, dar un abrazo, una palabra bonita, incluso un beso puede marcar la diferencia y puede hacer historia en una Navidad, en un mundo que cada vez nos lleva más al consumismo. A ver, cada quien le da el sentido a la fecha que quiera, ¿verdad? Pero como bien usted mencionaba, darle nuevos matices a esta época es muy válido. Y en la que hay muchísima soledad a veces. Hay personas que tienen muchísima compañía, pero de igual manera pueden estarse sintiendo solos o desconectados emocionalmente. Entonces, un abrazo puede ser muy importante. Bueno, vamos a poner en pantalla el número de teléfono, el número de WhatsApp y la dirección electrónica de nuestra invitada. Ahí Gracias. lo tiene, es el 83765734. Ese es el número de WhatsApp de nuestra licenciada Gabriela Hernández y también la dirección de Instagram. Ahí también la tiene en pantalla, psicóloga-Gaby Hernández, para que la busquen en Instagram. ¿Queda tiempo para la recomendación en casa? Deme una recomendación de 10 segundos. Hacer una carta de agradecimiento y de fin de año. 3 cosas que agradezco, una situación que deseo soltar y una intención emocional para el próximo año. Esto nos puede ayudar muchísimo.